Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les habla Jorge Luis Garay. Una bienvenida a su programa Escrito está, y les recordamos que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo dizque del sábado al domingo. No fue el Padre, ni fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después de que Dios habló de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. Las tablas las hizo Dios, la ley la escribió Dios con su propio dedo. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia, queridos amigos, es la ley de Dios. Dios la hizo.
escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice: el sabio Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, y de ello no se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Este sistema romano papal que ha cambiado la ley de Dios, no temen a Dios. Ellos se ensalzan, ellos son arrogantes, han sido altivos, han hecho y deshecho con las cosas de Dios, con su palabra, con sus leyes y con sus fieles, como hemos estado estudiando en la historia. Y escrito está, queridos amigos, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Él no cambia. Su ley es eterna, es inmutable, como escrito está en el libro de Salmos, en el Salmo 111. Oiga lo que dice el Señor en el Salmo 111, dice: fieles son todos tus mandamientos. Salmo 111, versículo 7 en adelante dice: fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. La ley de Dios es eterna, no se puede cambiar, es inmutable, es el reflejo del carácter, el trasunto del carácter de Dios, es Él mismo, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por lo tanto, no fue el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni los apóstoles los que cambiaron la ley de Dios, fue el papado, queridos amigos, fue el papado el que cambió la ley de Dios. Escrito está en el libro de Isaías capítulo 58 versículo 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o denominacional. Queridos amigos, no tenemos negocio, no vendemos absolutamente nada. Esto es lo que escrito está. Tenemos es un mensaje, el mensaje final para la humanidad, como escrito está en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje final, un llamado a adorarlo a Él, un llamado, queridos amigos, a guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos dice su palabra. El Señor nos dice aquí en el libro de Salmo 119, en el versículo 53, dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Queridos amigos, a causa de los que se apartan de Dios, dice horror, de ver ¿qué? De ver los juicios que vendrán sobre ellos. Y dice más el sabio, aquí David nos dice en el Salmo 119, nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente para siempre, jamás. Es lo que nos dice el sabio David, el padre de Salomón, queridos amigos. Así que venimos estudiando lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Todos nuestros materiales, queridos amigos, son totalmente gratis. A vuelta de correo te envío la historia profética para que conozcas
toda la historia acerca del sistema romano papal, cómo subió el papado, cómo va a caer, cómo se fundaron los Estados Unidos, cómo va a ser también la destrucción de la nación norteamericana. Aquí está toda la historia, queridos amigos, que estamos viviendo en esta hora hasta el último día que vivamos en este planeta. Aquí está todo el caos ecológico, todo lo que viene, queridos amigos, la confusión, el aumento de la delincuencia, la corrupción de la política y todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia que viene, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, como el anuncio desde el cielo del día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a ser la destrucción de los impíos? ¿Cómo va a ser la destrucción del papado? ¿Cómo va a ser la destrucción de los Estados Unidos? ¿Cómo va a ser el fin de la historia del mundo y todo lo que viene, queridos amigos, después del fin de todo esto? Porque el Señor nos dice que la historia, que las profecías se van a acabar. Y si las profecías se acaban, se acaba también, queridos amigos, la historia. Y si la historia se acaba el tiempo de gracia para la humanidad. Y si se acaba el tiempo de gracia para la humanidad, se acaba el mundo, queridos amigos. Como dijo el Señor, cielo nuevo y tierra nueva es lo que Él ha dispuesto y preparado. Por ahora estamos en un conflicto, como hemos venido estudiando, un conflicto entre Cristo y Satanás, un conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte, y Satanás y sus ángeles y sus instrumentos y sus agentes en esta tierra por otra, queridos amigos. Eso es lo que venimos estudiando. Por eso el Señor nos dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es tiempo de restaurar la tronera que el sistema romano papal ha abierto en la ley de Dios, darle el mensaje de luz a la gente, abrirle a la gente sus ojos para que vean lo trascendental de la vida que se están viviendo ahora, el juego de la vida eterna, el juego de sus almas. Eso es lo que nos dice el Señor. Tiempo es de actuar, no de quedarnos callados, ni de ponernos neutrales, ni de decir: yo en política no me meto, yo en religión no me meto, a mí no me interesa eso, que digan, que hablen, el Papa me gusta, no me gusta, la iglesia tal no me gusta. No, queridos amigos, aquí no podemos decir no me interesa, yo no me meto en esas cosas. El Señor dice que si Dios aborrece un pecado sobre otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. Ponernos neutrales es ponernos abierta y decididamente contra Dios, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, nos dice el Señor que ojalá, dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor dice que los neutrales, que los que se ponen en el lado tibio, para Él son un vómito, y que el Señor nos dice que debemos de ponernos del lado frío, del lado de Satanás, o del lado caliente, del lado de Dios. Y dice Él que para Él es mejor un cristiano, un hombre frío, un perfecto diablo, ser un perfecto diablo, que ser un cristiano a medias, porque dice que un perfecto diablo ya sabe lo que va a hacer, pero un cristiano a medias dice que ni el mismísimo diablo sabe de qué lado es que se va a poner. Así que de eso es que venimos estudiando, queridos amigos. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en tiempo en que los enemigos de Dios están obrando, actuando, están intensamente ocupados en echar abajo las leyes de Dios, como lo vemos nosotros con el sistema romano papal. El Papa va de aquí para allá por toda esta tierra, queridos amigos, incitando, asusando a las multitudes a la idolatría, al espiritismo, sacando huesos de muertos, queridos amigos, y declarándolos disque santos, toda esa inmundicia que dice el Señor aquí, que Él aborrece, como escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 10, dice el Señor: no se ha hallado en ti
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, es idolatría extrema, queridos amigos. El que hace estas, cualquiera que hace, es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa todas estas naciones, dice él, delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire, queridos amigos, el Señor nos dice aquí que todo eso es que abominación. Eso es lo que hacen los instrumentos, incitando al mundo, atrayendo al mundo ¿hacia quién? Hacia Satanás, queridos amigos, llevando al mundo hacia Satanás. ¿En el nombre de quién? De Jesús, diciendo que son representantes, que son sucesores, que son todo lo que dicen, queridos amigos, pero todo es mentira. Y a la gente dice el Señor que hay que decirle la verdad aunque no la crean, que a los hombres hay que hablarles la verdad aunque sea por el oprobio que se le imponga. Y eso es lo que venimos estudiando en esta hora crítica, queridos amigos. Así que el tema de esta tarde es y la tierra se maravilló detrás del Papa, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos habla de eso, queridos amigos. El Señor nos habla de todos los pasos que ha dado, que da y que dará el sistema romano papal a través de la historia, hasta que llegue el último día del encuentro final entre el misterio de la piedad, por un lado, que es Cristo Jesús, el Dios que se humilló y se hizo hombre, con el misterio de la iniquidad, el hombre que se ensalza y se hace Dios, el Papa, queridos amigos. Es el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad que está en oposición con el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad, el hombre que se ensalza y se hace Dios, el Papa, y el misterio de la piedad, el Dios que se humilla y se hace hombre, Cristo Jesús, queridos amigos. Miren las dos partes. Uno, Cristo cada vez humillándose más y más, más y más en la humillación, cada vez más haciéndose más y más y más abajo en la humillación. El Papa todo lo contrario, cada vez más ensalzado, exaltado, arrogante, altivo, orgulloso, cada vez más engañador, más mentiroso, más hipócrita, más falso, más, queridos amigos, manejado por el espíritu de Satanás, que es exactamente el mismo carácter del Papa, es el mismo carácter de Satanás, y el mismo carácter de Satanás es el mismo carácter que maneja el Papa. ¿Cuál es el lema de Satanás? El fin justifica los medios. ¿Cuál ha sido a través de la historia del sistema romano papal su lema? El fin justifica los medios, y por allí vamos caminando, queridos amigos. Así que el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, de lo más interesante que hay en la Biblia es este capítulo 13, queridos amigos, que nos habla de las dos bestias. Una bestia que sale del agua y que significa gente, multitudes. Allá en Europa surge el papado, queridos amigos, del medio de las multitudes del mundo antiguo. Allá en el mundo antiguo, no, el viejo mundo, allá en Europa, allá surge el papado, queridos amigos, como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, de en medio de las guerras de ¿qué? De conquista allí. Ese es el sistema romano papal. Y la otra bestia es los Estados Unidos, que dice el Señor allí en Apocalipsis 13:11, que surge es de la tierra. Mire la gran diferencia. La tierra, dice el Señor, que es como la semilla que crece en el silencio de la tierra. Tierra, salir de la tierra a los Estados Unidos simboliza, queridos amigos, crecer en medio de una tierra desolada o poco habitada. Esa es la historia, queridos amigos, que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Y dice entonces allí el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, en el capítulo 2, en el capítulo 13, versículo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
Ustedes saben que Leopardo en Daniel 7 es Grecia, o sea que el andamiaje del papado, la estructura, todo lo que tiene que ver con que el armatoste del sistema romano papal es griego, queridos amigos, es griego. Por eso dice el Señor aquí que era semejante a un leopardo. El cuerpo del sistema romano papal, como está conformado, es griego. Ellos se fundaron fue sobre la filosofía griega, la filosofía dualista del griego, en el cual enseña la filosofía dualista de que lo único que vale en este cuerpo es el espíritu, porque el cuerpo es como una cárcel y que la materia es inmunda, es corruptible, se degrada, se pudre, y que lo único que queda es el cuerpo, y que lo mejor que le puede ocurrir al hombre, decía Platón y Sócrates, es la muerte, porque se libera de este cuerpo de materia y vuelve entonces a Dios para ser Dios con Dios. Eso es lo sobre lo cual se fundó y fundaron Santo Tomás de Aquino y también Agustín de Hipona, todo lo que es el armatoste, el cuerpo del sistema romano papal. Esto no lo fundó Dios, queridos amigos, como venimos estudiando. Eso está en la Biblia y eso está también en la historia. El Señor nos dice que todo lo que contradiga la palabra de Dios, podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás, y el sistema romano papal es una grande contradicción. Por eso el Señor lo llama allá la madre de todas las rameras. Dice Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una portentosa confusión. Todo es confusión en el sistema romano papal, queridos amigos. Por eso el Señor dice que da a beber a la gente un vino terrible, y el vino más terrible que le ha dado el sistema romano papal a las naciones es, queridos amigos, la tradición. Ese es el vino más terrible. A la gente le pueden estar diciendo las verdades más solemnes, más grandes, más hermosas de la palabra de Dios, pero la tradición no le deja creer, no le deja ver la luz, no le deja entender y comprender, queridos amigos, lo que es la verdad, porque así fue mi abuelito, así fue mi abuelita, así fue mi tatarabuelo, así soy yo, como decía Hitler, fui católico, soy católico, y se lee católico, y el papado llamó a Hitler hijo dilecto de la iglesia por todos los favores y todas las gabelas que les dio, queridos amigos, allá durante la Segunda Guerra Mundial. E igual ocurrió con Benito Mussolini, como vamos a estudiar esta tarde. Así que nos dice aquí que el leopardo, el cuerpo, dice, y sus pies como de oso. Allá en Daniel capítulo 7 nos dice que el oso representa es a Medo Persia, y los pies, ustedes saben que los pies son para sostenerse, para avanzar y también para defenderse, para golpear. Estos pies no son otra cosa, queridos amigos, que las leyes de Media y de Persia, de las cuales adoptó el sistema romano papal para sostenerse allí. La infalibilidad papal, queridos amigos, que la iglesia no cambia, que la iglesia no se corrompe, que la iglesia es perfecta, que la iglesia la hizo Dios. Falso de toda falsedad, todas esas cosas, queridos amigos. Nos dice entonces aquí la Biblia, nos sigue diciendo, entonces, la infalibilidad le ha servido al sistema romano para sostenerse y para que avanzar a través de la historia, metiéndole miedo y terror a la gente, y también para atacar al mundo entero. Yo soy Dios sobre la tierra, soy infalible como Dios, quémenlo, si se opone a mí, quémelo, declárelo hereje y tortúrelo. Eso era y es y fue y será lo que el sistema romano papal hará de nuevo, porque vamos a estudiar. Y dice su boca, dice, y su boca como boca de león. ¿Qué es el león allá en Daniel capítulo 7? Babilonia. ¿Qué es la boca? La boca es para hablar, la boca es para enseñar, la boca representan los dogmas, todas las doctrinas falsas y paganas en las cuales el sistema romano papal ha establecido a los pueblos y las naciones. Esa es la boca. Por eso el Señor dice que la boca es de león, es decir, todas las doctrinas paganas del domingo, incluyendo el domingo, el infierno, incluyendo el bautismo de los niños, el vestido negro de los curas, incluyendo también, queridos amigos, la codicia por el oro, incluyendo también la opresión tributaria que le impone a sus feligreses, y también el celibato, queridos amigos,
amigos, la inmoralidad sexual del sistema romano papal, todo eso es las doctrinas que le ha impuesto al mundo. El Señor nos dice de Babilonia y muchísima más. Todo lo del sistema romano papal es pagano. Entonces nos dice después que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué nos dice la Escritura? Que la tierra toda se ha maravillado en pos del Papa, que es la bestia, queridos amigos. Ahora, cuando el Señor nos habla de bestia, no nos está hablando de nombres, referirse a algo despectivo u ofensivo, queridos amigos. No, Él nos está dando es la representación. ¿Qué representa una bestia, queridos amigos, en la Biblia? Allá en el libro de Daniel, hablando de las bestias que venimos estudiando, del león, del oso, del leopardo y de la bestia horrible y espantosa. Entonces nos dice aquí el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 17, ¿qué es una bestia? Oiga lo que es una bestia. Cuando el Señor habla del Papa como la bestia, ¿a qué se refiere? Escrito está Daniel 7, 17, hablándonos entonces del león, hablándonos de la bestia, el oso, hablándonos de la bestia del leopardo. Nos dice aquí, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Qué son? ¿Qué son bestias, queridos amigos? ¿Qué significa bestia? Significa un imperio, porque Babilonia fue un imperio, Medo-Persia fue un imperio, Grecia fue un imperio, Roma fue un imperio, y ahora en la tierra existen 2 imperios, queridos amigos, el imperio romano papal y el imperio norteamericano, el imperio gringo, como lo llaman, queridos amigos. Esos son los 2 imperios, uno que sale en medio del agua y otro de las gentes, de los pueblos, la muchedumbre, las naciones y los pueblos, y el otro que sale de la tierra, el otro imperio, queridos amigos. Por eso es que ustedes ven que los enemigos por ejemplo, los Estados Unidos hablan de los cachorros del imperio, habla del imperio romano papal, habla del imperialismo americano, porque es un imperio, inconscientemente lo están diciendo así. ¿Por qué? Porque ya escrito está, queridos amigos, que son los 2 imperios que quedan en esta tierra y en este planeta. Así que dice la Escritura que toda la tierra se maravilló en pos del imperio papal. La tierra, como ustedes ven, está maravillada detrás del papado, queridos amigos. Es un rockstar más famoso y más atractivo que los Beatles o que la Coca-Cola o que cualquier cosa de estas, queridos amigos, en esta tierra y en este planeta. Un rockstar, uno que la gente va y no sabe por qué está movida a ir allá. No habla absolutamente nada de Dios, no puede hablar absolutamente nada de Dios. El Señor tiene vetado, tiene bloqueado, tiene en jaque al Papa para que hable de Dios. Él no habla de Dios, no habla absolutamente nada de Jesús, no puede abrir la Biblia para decirle a la gente, mire, esto es lo que manda Dios. No, queridos amigos, está bloqueado por Dios para hablar de Él. Eso es lo que escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 50, versículo 16 al 18. Oiga estas cosas terribles que dice el Señor allí, que no le va a permitir. ¿Cómo va a permitir el Señor que el Papa hable de Él? No lo puede permitir el Señor, porque no tiene absolutamente nada con Él. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el mismo Señor nos dice allí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 8, nos dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder y señales y prodigios. Mentirosos, queridos amigos, mire, no tiene absolutamente nada que ver con Dios, porque la Biblia nos dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es un enemigo de Dios, enemigo de la ley de Dios, enemigo de la palabra de Dios. Ahora pueden ustedes entender la inquina que el sistema romano papal ha tenido contra la palabra de Dios. ¿Por qué se gastó 1260 años de su supremacía
en guerrear contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios, contra la Biblia, quemar la Biblia y quemar a su poseedor y declarar hereje a todo el que no pensara o hiciera como el Papa mandaba, queridos amigos. Ahora, para pensar, esto es para pensar. Ahora sí puede usted entender por qué prohibían leer la Biblia, por qué a la gente le decían que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia es maldito y que el que lea la Biblia es excomulgado y echado de la iglesia. Ahora sí lo puede entender en la revelación profética para el tiempo del fin, porque vino el fin y el Señor dice que todo será desenmascarado, que todo será denunciado ante el mundo y que la gente va a ver y va a saber dónde está la verdad, queridos amigos. Y el Señor nos dice que la verdad está aquí, en su palabra, en la constitución celestial, queridos amigos. En la Biblia, la autoridad, no como dice el Papa, que solo la iglesia tiene la autoridad para interpretar la Biblia y su magisterio, queridos amigos, falso de toda falsedad. La Biblia nos dice es que la Biblia es la que nos dice qué es lo que la iglesia debe enseñar. No es la iglesia la que dice qué es lo que la Biblia debe enseñar, sino que es la Biblia la que nos dice qué es lo que todos los hombres debemos de creer. Eso es como venir nosotros con el cuento de que la constitución de este país no sirve y que lo que yo enseñe acerca de la constitución sobre este país, eso es lo que el pueblo colombiano debe de hacer y de creer, queridos amigos. ¿Cuánto me duraría a mí ese discurso, queridos amigos? No me duraría ni un minuto ya, o me matarían si me opongo a eso, o me meterían preso por anticonstitucionalizar el país, queridos amigos. De igual manera, el Papa se ha dedicado a anticonstitucionalizar espiritualmente al mundo, y queridos amigos, el mundo se ha ido detrás del sistema romano papal, y de esa manera se han convertido en perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. El Papa es uno de los más grandes contradictores que tiene la Biblia y la palabra de Dios, queridos amigos. El Papa ha convertido al mundo y se ha hecho él un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios, y eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el Señor dice que no le permite hablar al Papa una palabra de él. ¿Por qué? Porque el Papa no tiene absolutamente nada que ver con Cristo, queridos amigos. El papado no es cristiano. La Iglesia Católica no es cristiana, aunque le suene duro. Esa es la verdad que escrita está. No es cristiana, es pagana. El papado no es cristiano, es pagano. Todo lo del papado es pagano. Todo, desde el vestido que usa el papado, desde la mitra que se pone hasta los zapatos rojos, eso es pagano. Desde la mitra esa que se coloca, la triple corona, eso es pagano. Y hasta, queridos amigos, pasando por las llaves de Pedro y todas esas cosas que se ha inventado, eso es pagano. Y todas las doctrinas del sistema romano papal, ni una sola doctrina del sistema romano papal soporta el ácido de la verdad bíblica, queridos amigos. Ni una sola doctrina, diga la que quiera. La Virgen, queridos amigos, no, el Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que María está muerta y que los muertos nada saben, y que María no tiene absolutamente nada que ver en tu redención ni en mi redención, y que está en el polvo de la tierra esperando la sonido de la trompeta. Eso es lo que escrito está. El bautismo de los niños, pagano. El culto, la primera comunión, pagano. Todo lo que tiene que ver con los muertos, pagano. Todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el papado, eso es pagano. Todo lo que tiene que ver con el celibato, eso es pagano. Cualquier doctrina, todas son paganas. Aparentan ser ¿qué? Aparentan ser cristianas, porque el papado en esencia es pagano, pero en apariencia es cristiano. Solo en apariencia, queridos amigos, no hablan absolutamente nada de Cristo. El Papa va por aquí, por allá, el mundo con despliegue de todo lo que la gente quiera, gastando montañas de dinero, haciéndole gastar a los políticos montañas de dinero en el nombre de Dios para halagarlo, queridos amigos. Pero todo lo que habla el papado es pagano. Él no viene a hablar sino de
cositas así, que la reconciliación, que el perdón, lo mismo que habla en otras partes, que la paz, queridos amigos, de lo que no hay ni habrá en este mundo, mientras nosotros no nos pongamos en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que no le permite al Papa hablar de Cristo, queridos amigos. No le permite al Papa que hable de su palabra. Por eso él a ningún lado del mundo va a hablarle a la gente de la palabra de Dios. Va a hablar de puro paganismo, besando muñecos y canonizando muertos y haciendo una cantidad de abominación. Toda la práctica espiritista, toda esa cosa, en eso es que se gasta la plata las naciones, y en eso es que se gasta la gasolina, los aviones, en llevarlo de aquí para allá, para incitar y para asusar a las naciones ¿a qué? A la idolatría, a la nigromancia, al culto a los muertos, al culto a todo lo que es satánico, queridos amigos. Eso es lo que escrito está, y eso es lo que vamos a mirar aquí. Por eso el Señor dice que la tierra se maravilló, la tierra se maravilla en pos del Papa, queridos amigos. Creen que es de Dios, pero como la gente está sumida en la ignorancia de la palabra de Dios, no le es permitido entender ni conocer la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, la gente está sumida en la más completa ignorancia. Están sumidos en las tradiciones que el Señor dice que son vanas. Escrito está en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2, dice el Señor que las costumbres, que las tradiciones de los pueblos son vanidad, son basura, son inútiles, todas las tradiciones. Y dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, dice que el mundo se maravilló en pos del papado, y eso es lo que vemos nosotros. Entonces nos dice el Señor allí que una de sus cabezas fue herida de muerte. Eso fue en el año de 1798. Allí se acabó la supremacía del sistema romano papal de 1260 años, queridos amigos, que comenzaron en el año 538. Allí terminó entonces la hegemonía que tenía el sistema romano papal sobre este planeta, sobre esta tierra. El mundo tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de la Biblia, de la espiritualidad y de las leyes de Dios. 1260 años tiene este planeta de atraso. ¿Qué fuera? Otro fuera este planeta, quizá Jesús ya hubiera venido si hubiese tenido 1260 años de estudio, de conocimiento de la Biblia, 1260 años que el papado prohibió el conocimiento de la Biblia a sangre y fuego, queridos amigos, 1260 años en que la humanidad quedó totalmente a oscuras. Se le conoce a ese periodo como el oscurantismo, como la Edad Media, como la Edad Oscura, como la época del terror. Así se conoce la supremacía. Y dice que el representante de Dios, dice que el sucesor de Cristo, dice que el vicario de Cristo, queridos amigos, y miren cómo ha sumido a la tierra y a este mundo. Por eso es que lo más terrible, lo más espantoso que le ha ocurrido a este mundo, el mal de ojo más terrible y horroroso que ha tenido el planeta, la cosa más maldita que ha sufrido el planeta es la existencia del papado. Eso es la peor cosa que le ha ocurrido a este planeta, a esta humanidad, es la existencia del sistema romano papal, queridos amigos. Y lo más grave, la tragedia más grande que tiene la humanidad, la cosa más horrorosa por la cual está viviendo la humanidad, es el haber olvidado la historia del sistema romano papal, queridos amigos. Esa es la tragedia más grande, la más grande calamidad que ha padecido y está padeciendo esta humanidad, es haber olvidado la historia del sistema romano papal. Porque si ustedes quieren saber para dónde va el papado, tienen que conocer su historia, queridos amigos. Ellos andan en procura de recuperar nuevamente su hegemonía, porque el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que su herida de muerte sanará. Y oigan lo que nos dice la historia: la herida
de muerte que se le dio al sistema romano papal fue cuando el ejército napoleónico, al mando del general Berthier, ya en el año de 1798, entraron al Vaticano y le dijeron al Papa en francés: Le pape c'est fini, el papado se acabó. Dice la historia y los historiadores que el plan y el propósito de Napoleón era acabar de una vez y para siempre con el sistema romano papal, que cesaran para siempre y eternamente ya las funciones del Papa en Roma. Esa era la idea y ese era el propósito de Napoleón cuando envió a su ejército a Roma, queridos amigos. Pero como Napoleón no era cristiano, como Napoleón era ateo y como Napoleón andaba detrás del poder como los mismos papas, entonces Napoleón no conocía la profecía cuando la Biblia nos dice es que sufriría una herida de muerte, y esa herida de muerte se cumplió allí en el año de 1798. ¿Por qué? Queridos amigos, dice la historia, los historiadores, que ninguna de las naciones amigas del sistema romano papal, que ninguno de los aliados del papado, acérrimos, las naciones recontracatólicas de Europa, movió un dedito para defenderla de Napoleón, queridos amigos. Y el Papa Pío VI dice que Gianangelo Bracci, que era el nombre y el apodo o el alias era Pío VI, dice que fue a la cárcel, queridos amigos, fue al cautiverio por el ejército de Napoleón, y dice que allá en el cautiverio murió tal cual la profecía lo había dicho, que el que mata a espada, dice que a espada debe morir, y que el que lleva en cautiverio, a cautiverio debe de ir. Ahí se cumplió la profecía, queridos amigos, como el Señor lo había dicho, porque no se olviden que historia es el cuento de la profecía, lo que el hombre haría con el tiempo de gracia, y que profecía es el cuento de la historia antes de que los acontecimientos ocurran, y que la verdad es como la historia, solo podemos conocerla pero no podemos cambiarla, y que la verdad es como, que la historia es como la verdad, solo podemos conocerla pero no podemos cambiarla. Así que nos dice el Señor que la herida que será sanada, sería sanada. Allí en 1798 comenzó, queridos amigos, a sanarse. 1798 hasta 1929, queridos amigos, exactamente el febrero 8 de 1929, cuando se firmó el Tratado de Letrán entre Benito Mussolini, este fascista, este criminal de guerra italiano, y Pietro Gasparri, por parte del papado, firmaron lo que se conoce en la historia como el Tratado de Letrán, que no es otra cosa sino el cómo Benito Mussolini le funda al sistema romano papal lo que se conoce hoy como el Estado-Ciudad del Vaticano, queridos amigos, como el Señor lo había profetizado allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 9, nos dice: esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor? Que esta mujer o esta iglesia se iba a sentar sobre 7 ¿qué? Montes. ¿Cuáles son los 7 montes? Pues esos son los 7 montes allá en Roma. Roma, la ciudad de los 7 montes. Y nos dice más el Señor allí, hablándonos del sistema romano papal. Mire cómo la Biblia se interpreta sola, cómo el Señor nos ha dejado toda la luz para que, como dice él, el que tenga oídos para oír, oiga, el que tenga ojos para ver, vea lo que dice el Espíritu. Dice en el capítulo 17, también en el versículo 18, dice: y la mujer, es decir, la iglesia que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de toda la tierra. ¿Cómo nos dice la profecía? No faltó sino colocarle aquí: y la iglesia que has visto es la gran ciudad del Vaticano que gobierna, que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18, ahí está. Claro, queridos amigos, no hay otra iglesia en este planeta que esté asentada y tenga su trono y tenga, queridos amigos, su cuartel general y tenga su búnker en una ciudad que se llame, aparte de Roma, la ciudad de las 7 colinas o de los 7 montes. Solo una y una sola es el sistema romano papal, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que la herida de muerte que
La herida de muerte se dio allá en el año de 1798. Allí el sistema romano papal perdió su supremacía sobre el mundo. Eso de quitar y de poner reyes y de disponer de los cuerpos, de las mentes, de las conciencias, de los bienes y de las almas de los hombres. Allí el Señor dice que sería una herida de muerte. Allí el sistema romano papal perdió todos sus estados pontificios, queridos amigos. El papado era dueño de más de la mitad del estado italiano y ahí lo perdió todo, queridos amigos. Desde 1798 hasta el año de 1929, nadie sabía dónde estaba el Papa, queridos amigos. Nadie quería ver absolutamente nada con el Papa. Era un cero a la izquierda allá en la historia de este mundo. Ellos se enclaustraron allí en Roma hasta el año de 1929, cuando Benito Mussolini entonces resucita, le empieza a darle la sanidad a la herida de muerte del sistema papal, y a partir de 1929 es que ha ido el papado cogiendo todo este vuelo, toda esta fuerza, toda esta influencia, y cómo ha ido y cómo va y cómo irá a recuperar nuevamente toda, queridos amigos, la supremacía que perdió con Napoleón. Se la devolverán los Estados Unidos a través de la legislación del Congreso norteamericano y por la influencia de todas las iglesias protestantes, porque eso es lo que escrito está, queridos amigos, en Apocalipsis capítulo 17. Allí el Señor nos dice cómo será que se hará esto, queridos amigos, de devolverle la hegemonía ¿a quién? Al sistema romano papal. Estamos estudiando, queridos amigos, y la tierra se maravilló en pos del sistema romano papal. Nos dice la profecía allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 3. Eso es lo que nos dice el Señor. Y oiga lo que nos dice el Señor aquí, cómo le devolverán la hegemonía al sistema romano papal, cómo la tierra y todos los gobiernos y todos los políticos están maravillados con el sistema romano papal. Lo consideran dizque la conciencia moral de este mundo, cuando representa todo lo contrario. Es la conciencia pero inmoral de este planeta, queridos amigos. Su clero devastador, inmoral sexualmente, se han robado el mundo entero, han hecho pactos y tienen todo lo que tiene que ver con las alianzas, con las mafias de este mundo. Tienen todo lo que es el comercio, queridos amigos, de la corrupción y de la simonía en este planeta, queridos amigos. Pero el Señor nos dice que es un misterio, que todo lo del Papa es misterio, y es misterio ver cómo la gente todos los días, oyendo los escándalos, queridos amigos, de su clero, que le gusta vivir bien y agradable, aumentando sus apartamentos, como allá en Roma, que el cardenal más cercano al Papa, con tremendo apartamento, dizque refaccionado por $500,000, queridos amigos, mientras el Papa dice que yo ando es en Renault 4, dice que yo no me quito los zapatos, ya no uso los zapatos de aquí, ya no uso mis pompas ni todo eso. Pura hipocresía, queridos amigos. Por eso el Señor nos dice que se disfraza ¿de qué? De astucia y de sagacidad. Ha trabajado con eso. No se olviden que el espíritu del papado es el mismo espíritu de Lucifer, con puro engaño, con pura mentira, con pura apariencia, porque eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 11, versículo 14, dice el Señor: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, sus instrumentos, sus representantes, sus sucesores se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Puro disfraz. ¿Pura qué? Pura apariencia. Lo mismo que eran los fariseos en los días de Cristo, queridos amigos. Pura hipocresía. Por eso fariseo es sinónimo de hipocresía. Lo mismo que ahora jesuita también es sinónimo de hipocresía. Vaya, léalo allá en el diccionario, busque la palabra jesuita y verá que lo que le dice el diccionario. Jesuita quiere decir hipócrita, dice aparente. Y este Papa es ¿qué? Es jesuita. Él sabe cómo es que se engaña al mundo, cómo se le puede poner cara de ternura, cara de compasión, cara de santidad al mundo, queridos amigos. Pero es solo ¿para qué? Para engañar, para inducir, para llevar de una manera muy sigilosa y muy
sutil, pero muy precisa y muy establecido en la idolatría, en el engaño y ponerlos a todos contra Dios. Habla de Dios por fuerita, pero es besando muñecos y muñecas. Oiga lo que nos dice el libro de Apocalipsis de cómo será que le van a devolver al sistema romano papal la hegemonía. ¿Cómo es que el papado va a volver otra vez a recuperar la supremacía que perdió allá con Napoleón en el año de 1798 y que se la devolvió empezando a sanar su herida Benito Mussolini? ¿Sabe cómo le llamó Achille Ratti, que se puso el alias de Pío IX allá en el año de 1929? ¿Saben cómo llamó este alias Pío XI a Benito Mussolini? Lo llamó el hombre providencial, queridos amigos. Mire, Benito Mussolini y Hitler, dos criminales de guerra, los horrores más grandes que ha tenido el siglo XX sobre este planeta, amigos acérrimos del sistema romano papal, ensalzaron el papado, queridos amigos, tanto Hitler como Benito Mussolini, y el papado no ha querido canonizar ni a Benito Mussolini ni a Hitler por pura vergüenza ante el mundo, pero no les sobran los deseos y las ganas de canonizar a Hitler y a Mussolini, porque fueron prácticamente los que lo llevaron y lo ensalzaron. El uno le dio, Mussolini le regaló eso que se conoce como el Estado Ciudad Vaticano y convirtió al Papa en rey, en emperador y en sumo sacerdote. Ante el mundo, el Papa no es recibido por los políticos como un sumo sacerdote o un sumo pontífice, como él se llama, sino como un político, como un rey, como decía, queridos amigos, un católico acérrimo de este país que se llama José Galat, en un canal de televisión ahí en Bogotá que se llama Teleamiga. Este hombre dijo que el Papa es un gran político, pero es un ignorante de las Escrituras. Dijo José Galat, el Papa Francisco es un muy buen político, pero un ignorante de la Biblia. Lo dijo un católico, queridos amigos. Qué esperanza para la demás gente. Por eso el Señor dice que el que tenga ojos vea. Vean todo lo que va a pasar con el Papa, queridos amigos. Oigan lo que va a decir. No va a hablar de Cristo, no va a hablar de Dios, no va a hablar de su palabra, no va a decirle a la gente que hay que obedecer los mandamientos de Dios. Viene aquí es a besar muñecos y a besar muñecas y a hacer desenterrar muertos, huesos de muertos, y es que para canonizarlos, queridos amigos, pura brujería, pura hechicería. Entonces terminamos aquí diciendo, queridos amigos, dice, y los 10 reyes, es decir, todo el mundo que has visto, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, todos los políticos del mundo tendrán un concilio de 15 días, que es lo que equivale a una hora profética en la Biblia. 15 días de concilio para reinar todo junto con el papado. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, estos políticos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al papado. Mire la manera tan elemental y tan sencilla como le van a devolver la hegemonía al Papa. Va a ser el emperador del mundo, así como lo fue César, así como lo fue Napoleón, así como lo fue Nabucodonosor, así como lo fue, queridos amigos, el faraón. Dice que le devolverán la autoridad, y esto lo hará ¿quién? Los Estados Unidos. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio, queridos amigos, del Senado de la nación norteamericana, influenciados a petición de todas las iglesias protestantes. Es el protestantismo, la nación protestante por excelencia y constitucionalmente sobre este planeta, que le va a devolver la hegemonía al papado. Los que fueron perseguidos por los papas por allá por los años 1620 son los que le van a devolver la hegemonía al papado. Por eso ustedes pónganle ojo a los Estados Unidos cuando vengan las leyes dominicales. Quiero decirles, queridos amigos, oigan todo lo que va a hablar este poder, como dragón, como diablo, incitando a la gente a la idolatría, a los muñecos, a las muñecas, al culto a las imágenes, cuando el Señor en su segundo mandamiento lo prohíbe. El Papa quitó ese mandamiento para poder prostituir al mundo, a usted, en la idolatría de los muñecos y de las muñecas, que dice el Señor que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos pero no palpan, pies, y hay que llevarlos arrastrando, queridos amigos. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes,
Abran la Biblia, oren al Señor, no recen, oren al Señor, hablen con Dios, pídanle al Señor que les dé sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde para seguir estudiando este tema de cómo la tierra se ha maravillado en pos, detrás del papado. Quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los hermosos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre